Pues hoy voy a tener como invitado a Jaime Santiago Erdoiza. Él es el desarrollador de negocios de Avanti Way Investment. Es una división de reciente creación en Avanti y nosotros estamos muy contentos de esta nueva incorporación porque era una necesidad que teníamos en Avanti. Fue una necesidad del mercado que nuestros fundadores Enrique Terán y Andrés Córdia la detectaron y pues pudieron llevarla a la luz con Santiago como líder de este proyecto. Así que bueno, Santiago, buenas tardes y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro seminario. Muchas gracias, Antonio. Qué gusto poder compartir contigo y con la gente que se ha inscrito y que está participando en este seminario. Como te comentaba hace unos minutos, una delicia el seminario, poder presentar desde la comodidad de la oficina, sin estar parado, y poder interactuar básicamente con la gente que está interesada en saber un poco cómo hacemos nosotros el negocio de las inversiones. Quería reiterar el agradecimiento por la invitación y las felicitaciones porque sé que estás volviéndote una persona muy importante en lo que son los medios de comunicación. Espero que no nos abandones en la parte comercial y no nos dejes por una situación nueva que sé que te está yendo muy bien, mi querido Antonio. Bueno, muchas gracias, Santiago. Y bueno, tenemos que aprovechar estas nuevas tecnologías y estas nuevas oportunidades que tenemos para difundir el conocimiento que tenemos nosotros sobre el mercado inmobiliario aquí en la Florida. Bueno, pues yo les voy a comentar la presentación de hoy, cómo la vamos a estructurar. Pues Santiago nos va a comentar un poco cómo uno puede participar en una inversión inmobiliaria que no sea donde uno no tenga un título de propiedad, sino bueno, es una participación, como bien dije. Nos va a comentar con un ejemplo real y con una opción de inversión que está activa, que si a alguno le interesa, pues se puede llevar a cabo, que es un proyecto que se está desarrollando en la ciudad de Tampa. Y bueno, por último, vamos a hablar del mercado. Yo lo que quería aprovechar era, bueno, como normalmente hablamos mucho de inversiones residenciales sobre ladrillo, vamos a decirlo así. Esta es una opción que, como bien comenté al principio, no teníamos en nuestra cartera de opciones y gracias a Santiago, pues ya podemos ofrecerle esa alternativa más hasta a nuestros inversores, que bueno, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero lo importante es que si uno como inversionista pues evalúa todas esas opciones, pues se sienta cómodo con el riesgo que está asumiendo y la rentabilidad que le ofrece esa inversión. Bueno, Santiago, así que sin más te dejo para que nos puedas dar la presentación. Déjame, voy a compartir mi pantalla. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en el chat y también, sobre todo al final, cuando hagamos la parte de las preguntas y respuestas, pues yo les puedo abrir el micrófono y la verdad que es una delicia poder hacerlo así. Por supuesto, no se vayan con ninguna duda para su casa. Básicamente, mi querido Antonio, la idea de esto es presentarles nuestro modelo de negocio. Como tú decías, esto comenzó hace aproximadamente 3 años. Me junto yo con los socios de Avanti, vemos la necesidad de crear un modelo de negocio nuevo. Yo llego acá a los Estados Unidos como desarrollador y se me abren un sinnúmero de oportunidades, así como un sinnúmero de dificultades para poder desarrollar un proyecto. Y de ahí parte el nexo con Avanti, que es, tú sabes, una empresa del rubro inmobiliario, más de 40 años de experiencia en el mercado de la Florida. Y creamos un modelo de negocio enfocado básicamente a apoyar a los desarrolladores en proyectos interesantes, en proyectos ganadores, sobre todo dándonos cuenta que lo que pasaba en ese momento en el mercado de la Florida es que muchos proyectos, buenos proyectos, bien estructurados, fallaban por una mala administración, por retornos o compromisos demasiadamente altos con los inversionistas, por una mala relación con los inversionistas, por un mal apalancamiento financiero e inclusive por una mala estructura de negocio. Sumado a esto, en base de un análisis de todo lo que era el portafolio de una de las empresas del grupo,
que tiene más de 500 millones de dólares en administración de activos, vimos que uno de los factores importantes en cuanto a producto de inversión de los clientes en los últimos años representaba, déjame poner este enlace, representaba la parte residencial, y que los retornos estaban alrededor del 8 y el 14%. Otro punto interesante fue cuando hicimos la segmentación o comenzamos a estudiar qué es lo que pasaba con los nuevos desarrollos en el sur de la Florida. Nos dimos cuenta que la mayoría de desarrolladores medios y los nuevos desarrolladores estaban enfocando sus productos más a luxury o más a un producto más lujoso, ¿sí? Pero a diferencia de ellos, los grandes constructores, los grandes constructores aquí de los Estados Unidos, inclusive los que participan o cotizan en la bolsa americana, estaban desarrollando proyectos masivos para un mercado más trabajador, para el americano trabajador, que tenga un ingreso de hasta $100,000. Que es lo interesante de este grupo, que si bien este segmento fue muy golpeado en la crisis del 2008, a partir de las últimas reformas han venido recibiendo ciertos estímulos y creciendo sostenidamente en sus economías. Este mercado es muy atractivo porque es gente que tiene acceso a crédito, es gente que después de la pérdida del 2008 volvió a tener credibilidad en la banca local y tienen la posibilidad de conseguir créditos a largo plazo a tasas muy, muy interesantes. Aparte de eso, esta misma gente, gracias a su buen historial de crédito, puede llegar a tener, en vez de o más bien dicho, en vez de pagar una renta, poder pagar una hipoteca. Entonces, en base a esa estructuración, a lo que te mencioné antes, y sobre todo a los retornos que se dan en el sur de la Florida, que están entre el 5 y el 6%, nos dimos cuenta que el enfoque de nuestro negocio debía ser conseguir o apadrinar nuestra gestión con desarrolladores profesionales de buenos productos en mercados fuera de lo que es las grandes ciudades de aquí del sur de la Florida. Este dato vemos que Tampa es un mercado muy, muy interesante. Es un mercado donde en el último año presenta una apreciación promedio de los bienes de un 7.9%. Orlando una apreciación del 8.9%. Jacksonville del 9.1%. Y todo el estado de la Florida presenta una apreciación de un 5.7%. ¿Qué es eso interesante para los inversionistas? Básicamente para los inversionistas que entran a nosotros a participar en un momento cero con una propiedad comprada o comprometida con un proyecto estructurado, este tipo de apreciación ayuda a garantizar y valorar el bien en el futuro, sobre todo pensando que al ser un negocio a largo plazo, puede sufrir muchos cambios a lo largo de toda la vida del negocio. Basado en lo que te acabo de comentar, decidimos con los socios, con el grupo de Avanti, crear esta nueva línea de negocio llamada Avanti Way Real Estate Investment, que no es más que un puente entre un promotor con experiencia y un grupo de inversionistas de toda la cartera de negocios que nosotros venimos manejando. En este momento los inversionistas que hemos nosotros llegado a tener, el 70% son latinoamericanos aproximadamente y tenemos un 30% en el mercado local. Llámese mercado local fuera de lo que es el mercado latinoamericano, sino gente de Nueva York, gente del medio de los Estados Unidos, gente de Chicago, o sea, gente que está bajando con sus inversiones gracias a los cambios impositivos que han venido sufriendo en los últimos años ¿cómo se llama? El pago de impuestos o la estructura impositiva que ha venido siendo favorable para los inversionistas. Nosotros cuando juntamos a un buen proyecto con un buen promotor y a los inversionistas creamos un vehículo financiero que es el que nosotros controlamos, llámese así, un proyecto de negocio para poder comprometer los capitales de los inversionistas. Básicamente, en este vehículo financiero, nosotros participamos en el control y controlamos todo lo que es el dinero que entra de la inversión,
que tiene que ser distribuido o invertido en base de un plan de negocios. De lo que nos hemos dado cuenta, de la experiencia y sobre todo de lo que pasa aquí en los Estados Unidos, que todo lo que es un negocio inmobiliario es muy estructurado y muy profesionalizado, hemos definido o hemos llegado a la conclusión que estas son las principales, ¿sí?, variables de éxito de un negocio inmobiliario. Primero, el producto. Después, la administración. Cumplir con las regulaciones. Generar una estructura de negocio dinámica, ¿sí? Y sobre todo, el apalancamiento. Hemos visto desarrolladores que han comprado la propiedad, han estructurado muy buenos productos, han apalancado la compra de la propiedad con financiamiento. Lastimosamente, las ventas no se la dieron y el apalancamiento o el mal apalancamiento se llevó esas propiedades. También hemos visto que ciertos promotores no cumplen con las regulaciones aquí del mercado, sobre todo en la ley de valores, y hemos visto cómo ciertos proyectos han sido parados. Y los inversionistas han sido afectados porque sus retornos se han ido en el tiempo y no han tenido el compromiso, sobre todo del promotor, en cuanto al retorno de su inversión. Basado en todo lo que te acabo de explicar, y en base a nuestro modelo de negocio con el vehículo financiero, nosotros recibimos un producto, analizamos el producto o un proyecto que ya tiene que tener o un terreno comprado o un terreno comprometido. Y sobre todo, lo más importante, ya que nosotros damos la cara a los inversionistas, es un proyecto que tenga la aprobación municipal. O sea, nosotros no jugamos nuestro nombre, sino tratamos de mitigar básicamente cualquier riesgo inicial de la aprobación del proyecto. Un proyecto aprobado, con un buen producto, con un terreno que llegue a ciertos márgenes o a ciertos valores de los cuales nosotros tenemos ya los parámetros, pasa a ser un buen producto para poder capitalizar, o más bien dicho, colocar dentro del grupo de nuestros inversionistas. Oye, Jaime, yo quisiera agregar ahí de las conversaciones que yo he tenido contigo y quiero que lo recalques, por favor, que una de las partes más importantes que agregas valor a Avanti Way Investment y en tu persona es el control financiero del negocio, porque recuerdo que por experiencia que has tenido, pues los promotores a lo mejor son buenos ejecutores, pero no son buenos financieros, y ahí es donde es una de las fortalezas y donde más agrega valor a Avanti Way Investment. Sí, exactamente. O sea, nosotros tenemos ya sistemas de control muy bien definidos y estudiados. Y sobre todo lo que tú dices, tienes toda la razón. El promotor ha estado acostumbrado a recibir capital, a estructurar un negocio o una empresa sobre ese capital, a desarrollar el proyecto y a construir. O sea, básicamente a ser un todólogo en un ciclo de negocio muy riesgoso. Y esas ineficiencias de las diferentes etapas, inclusive de los descontroles que puede tener ese proyecto, lo que generan es una pérdida directamente a los inversionistas. Ahí es donde nuestro modelo de negocio se hace exitoso, ya que el apalancamiento que nosotros tenemos en cuanto a la gestión le permite al inversionista tener el control indirecto de lo que está pasando dentro de su proyecto. El promotor para nosotros nada más es un ente operativo, con mucho conocimiento. Lógicamente tiene que tener un buen profile para poder presentar su proyecto, pero básicamente él está enfocado a hacer un commodity. Nosotros hacemos la gestión y él se dedica básicamente a hacer lo que él sabe hacer, construir el proyecto y entregar de acuerdo al plan estructurado desde el inicio. No sé si vamos teniendo preguntas, me vas preguntando porque si no Claro, se me van muchas cosas de la cabeza, mi querido Antonio. No te preocupes. Yo animo también a la gente, a los que están, los asistentes, a que vayan haciendo sus preguntas en el chat. Una de las preguntas que nos hace Lilia, no sé si la responderás ahora o más adelante, bueno, ¿cómo afecta el COVID en estos proyectos financieros? ¿Cómo la situación actual? Vamos a presentarles un poquito más adelante algo directamente relacionado con esto, pero de lo que hemos visto nosotros en este momento, no hay una afectación directa. O sea, te digo, hace 2 meses atrás se hablaba, o hace 3 meses atrás se hablaba que se venía una catástrofe en cuanto al negocio inmobiliario. Hemos ido avanzando y nos hemos dado cuenta que no. Más bien, se ha abierto una posibilidad o una ventana para que todo el poco inventario que existía se vaya colocando.
Este rato leía hoy de mañana en la prensa que hay un desfase entre la oferta y la demanda. Este rato hay una caída de un 30% de inventario comparado con julio del año pasado. O sea, estas ventajas en base a estos estímulos sacados por el gobierno que han canalizado estas hipotecas, la gente lo que está haciendo es volcando eso en activos, activos fijos, activos a lo mejor no tan líquidos, pero más garantizados o respaldados a través de esos activos para cualquier apalancamiento futuro. Sí, bueno, y hay que recalcar que siempre estas inversiones son a mediano y a largo plazo, o sea que son a 5 o 7 años, o sea que todos esperamos que de aquí a 5 o 7 años, como han habido en otras situaciones, pues la economía vaya tomando su rumbo. O sea que lo que pase de aquí a 6 meses, por supuesto que no, nos preocupa a todos, pero siempre hay que tener ese horizonte a largo plazo. Así es. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, lo que te decía del producto, aquí es muy interesante, ya que estamos en una faja de esta faja de hasta $100,000, de esta gente trabajadora, tú a nivel de producto, como masificas mucho lo que estás entregando al cliente, tú no tienes mucho poder de innovación, sino básicamente entregas algo muy similar, townhomes de los que estamos nosotros este rato trabajando, con las mismas características que posiblemente tiene la competencia. Lógicamente, un buen producto de calidad, pero es muy difícil diferenciarse a nivel comercial con la competencia, porque básicamente es un copy-paste o un commodity o algo muy genérico. Lo que sí nosotros nos hemos dado cuenta, y eso es el valor agregado que tenemos nosotros para el proyecto en la estructuración financiera, es el poder maquinar ciertas ventajas, no para el negocio ni para el inversionista, pero sí para el cliente final, que nos permita llegar y competir con las mismas condiciones de los grandes constructores. Una de esas es, suponte, el poder calificar a este proyecto dentro del FHA como un proyecto de interés, donde el cliente final puede aproximadamente financiarse hasta el 94% de la unidad por los próximos 30 años. Ahí es donde te aplicaba el tema que te decía, que a lo mejor es más barato endeudarse que pagar una renta. Otra cosa que nosotros aplicamos en el proyecto es que por lo general los grandes constructores, para crear toda la infraestructura del proyecto, sacan bonos a largo plazo. Y esos bonos, para pagarlo, al final de cuentas lo paga el cliente o paga el usuario o el cliente final de la unidad. En nuestro caso, nosotros levantamos el capital, construimos toda la infraestructura y evitamos que ese costo diferido en el tiempo pueda afectar a un cliente que $10, $20, $100 le afecta mucho en su economía. Tanto así que hemos visto que estos proyectos se entregan sin piscinas, un bonito clubhouse, pero sin muchos aditamentos que puedan aumentar el costo del mantenimiento. ¿Sí? Pues como te decía, el producto para nosotros es muy importante, es genérico. En base al vehículo, innovamos en base al negocio, administramos nosotros directamente, ese sí es el control que tenemos nosotros de las inversiones, cumplimos las regulaciones, creamos una estructura de negocio dinámica que nos permita, primero, garantizar, o más bien dicho, no garantizar, cuidar la inversión del inversionista, cuidar su sigilo, colocar ciertos layers o filtros para que si por ABC razón mañana hay un proyecto, un problema en el proyecto de construcción, eso no le afecta al inversionista. Y por último, apalancar, ya que nosotros como gestores tenemos que colaborar con el proyecto en todo lo que es la provisión de los recursos. O sea, el promotor nos trae el proyecto, se dedica a construir, nosotros controlamos y traemos el capital, tanto de los inversionistas como de las instituciones financieras reconocidas en el medio. Oye, Santiago, ¿y Avanti Way Investment es solamente un gestor o también es inversor, pone capital? Esa es una pregunta que hacen mucho los inversores. Siempre quieren que el gestor pues tenga algo que perder en el caso de que no vaya bien el negocio, que no sea solo un gestor. Sí, justo esa pregunta tuya se responde aquí en esta lámina. Nosotros participamos junto con el desarrollador como socios activos, no solo en la operación, sino también en hasta el 10% del capital
colocado en este proyecto. Eso nos facilita bastante para que el inversionista sepa que al estar adentro, no solo como operadores, sino también como socios capitalistas, vamos a cuidar mejor sus inversiones. O sea, eso te da una garantía filosófica, ¿no es cierto?, que las cosas van a marchar bien, básicamente. En cuanto a la estructura, como te decía, nosotros creamos ciertos filtros, sobre todo para cuidar que si alguna cosa pasa a lo largo del proyecto, los inversionistas no se vean afectados. Trabajamos bajo un syndication, que es un modelo de negocio muy conocido aquí en los Estados Unidos, o un sindicato, donde nosotros, con el developer, somos operadores y los accionistas pasan a ser capitalistas o socios pasivos. Esto es un factor interesantísimo de lo que te comento de los socios pasivos, porque se ha visto en muchos proyectos que cuando los socios son activos, toda la operación se trunca o se dificulta, porque la toma de decisiones, cuando abres mucho la parte operativa, abres mucho en el panel, se dificulta mucho poder conseguir los objetivos planteados desde un inicio. Entonces aquí nosotros tenemos socios capitalistas pasivos y socios activos, que somos los operadores, que es el desarrollador, y nosotros como controladores. Como te decía, nosotros controlamos directamente la inversión con los inversionistas y hacemos todo el control del management, la parte financiera, la parte legal y la parte contable. El desarrollador nada más es un ente operador. Entonces, este es otro de los factores que yo te comentaba, que es uno de los éxitos, básicamente de las variables de éxito del proyecto, que es tener una estructura dinámica que te permita sobre todo garantizar al inversionista y garantizar el flujo y la estructura del negocio, mi querido Antonio. Por último, otra de las variables importantes en la cual te comentaba desde un inicio, hemos visto que la mayoría de desarrolladores no trabaja aquí en los Estados Unidos, o más bien dicho aquí en la Florida, es la legalización de las inversiones. O sea, la ley de valores obliga a los inversionistas, más bien dicho, obliga a las captaciones privadas, si bien no a regularla, o sea, no las regula formalmente, sí las obliga a que sean reportadas. Esto es un punto donde nosotros desde el inicio, bajo la política del grupo, definimos que teníamos que cumplir. Porque no queremos que nos pase que a mediano o a largo plazo del proyecto venga la ley de valores y nos suspenda el proyecto, porque esto sería muy engorroso, sobre todo para el grupo de inversionistas con los cuales venimos trabajando. En base de esto hemos definido mecanismos que nos permiten a nosotros cumplir con las regulaciones, informar al Security Exchange Commission y sobre todo captar inversionistas que puedan ser avalados por el modelo de negocio. ¿Qué tipo de inversionistas? Inversionistas acreditados. Inversionistas que tengan al menos un valor de X cantidad de millones en activos o que tengan flujos considerables de ingresos anualmente. Básicamente, eso es lo que cumplimos, venimos cumpliendo. No estamos regulados, como te digo, pero sí estamos nosotros reportando cada uno de los pasos en base al plan de negocio. Esto es una garantía para los inversionistas, sobre todo extranjeros. Esto nos obliga, mi querido Antonio, a que nosotros podamos, más bien dicho, debamos cumplir el plan de negocio pactado desde un inicio. Perfecto. Y eso, no sé si lo vas a comentar más adelante, si alguien quisiera invertir en este tipo de proyectos, que hay una cantidad mínima o no hay una cantidad, al ser un inversor acreditado, hay un monto para ser un inversor acreditado, básicamente. Sí, sabes que según la ley de valores, para ser un inversionista acreditado, al menos tiene que tener un ingreso promedio en los últimos 3 años de $200,000. O un ingreso familiar promedio de $300,000 en los últimos 3 años. Básicamente eso es el impedimento mayor que hemos tenido nosotros, sobre todo con la gente local, más que con los inversionistas latinoamericanos. Ahora, en este proyecto que te comento, todavía tenemos una brecha abierta de menos de un 10%. Hemos captado inversiones mínimas o tickets mínimos de $250,000. ¿Sí?
Quería comentarte un poco los proyectos que venimos desarrollando. Tenemos un proyecto ya en ejecución, en etapa de venta. Las unidades están vendiéndose. Aquí levantamos $5 millones para un proyecto de 17 millones de costo total. Este es en Orlando. Estamos terminando el fondeo y en la etapa de aprobación de los documentos de construcción. Es un proyecto en Wesley Chapel, son 190 townhomes, 44 millones de costo y hemos levantado aquí 7.6 millones aproximadamente. Como te digo, aquí hay menos de un 10% todavía para colocar. Y el proyecto estrella que tenemos, con el cual estamos colocando todos nuestros esfuerzos, toda la curva de aprendizaje, es un proyecto en Orlando, un proyecto muy interesante porque es un proyecto ambicioso. Son 8 etapas, cada etapa de aproximadamente $52 millones. Son townhomes, 1.548 unidades totales, en un área nueva, en un área donde vamos a tener acceso directo a la estación del tren bala, que posiblemente esté acabada en los próximos 2 o 3 años. Entonces eso va a permitir que mucha gente que trabaja aquí en el sur pueda movilizarse a diario hasta Orlando y pueda vivir en Orlando y trabajar aquí en el sur de la Florida. Eso va a ser un canal de comunicación muy, muy importante y nos va a permitir a nosotros poder promocionar este proyecto de una mejor forma. Como te digo, este proyecto en este momento se encuentra en estructuración. Estamos esperando nada más que la ciudad o el condado de Orange nos pase los planos aprobados ya para poder sacar y presentar a los inversionistas. Básicamente, ¿cuáles son los retornos esperados? El inversionista en este modelo de negocio recibe un retorno preferencial garantizado anual entre un 7 y un 9% por el tiempo que él colocó la plata. Recibe un porcentaje de un retorno final variable y muchas veces hemos visto que el inversionista viene con dinero y presta para el proyecto. Lógicamente tiene una tasa de retorno en base a ese crédito. Nosotros como promotores administramos bajo un fee que cobramos siempre que hay una inversión. O sea, nosotros no cobramos un fee uniforme a lo largo del proyecto. Siempre que se hace una inversión que garantiza que el proyecto va de la mejor forma, recibimos nosotros ese fee. Eso es muy interesante porque esto no es un costo muerto ni un costo directo para el proyecto. Se vuelve un costo más indirecto en base a los costos o a los soft costs que tiene el proyecto. Y aparte de eso, como promotores, hacemos un split de la rentabilidad final de la variable de éxito con los inversionistas. Esto básicamente es el modelo, mi querido Antonio, que venimos desarrollando. Es un modelo que nos ha permitido trabajar con muchos promotores. Es un modelo que nos ha permitido evaluar más de 15 proyectos en los últimos casi 48 meses. De los cuales, como tú te puedes dar cuenta, solo han pasado nuestros filtros o nuestros procedimientos o parámetros de inversión, 3 proyectos. Somos muy rígidos en aceptar o no aceptar ciertos proyectos. Como tú sabes, nosotros somos la cara directa del negocio hacia el inversionista y cuidamos mucho, mucho ese nombre que venimos haciendo o que ha venido haciendo el grupo Avanti a través de los años. Para la gente que nos escucha o que nos está viendo directamente, quería presentarles un modelo de negocio basado en lo que hemos venido hablando hasta el momento, que es el proyecto de Tampa, Wesley Chapel. Son 190 townhomes ubicados en un área suburbana del área de Tampa. Es un proyectito de 190 townhomes, como les había indicado, con un promedio de unidades de unos $240,000 en el rango que les había comentado hace un momento, con áreas que van entre 150 a 160 metros cuadrados. Este proyecto está estructurado bajo syndication. Este proyecto ha sido reportado, su plan de negocios, al Securities Exchange Commission y viene siendo seguido durante los casi 8 meses que tenemos de haber iniciado y reportado en base a los parámetros que te pide el Securities Exchange Commission. Es un proyecto que ya el constructor nos trae aprobado el plano,
Es un proyecto que nos permite tener una flexibilidad de ejecución. Eso es básico, sobre todo en los momentos en los que vivimos. Básicamente es importantísimo que cualquier proyecto que nosotros evaluamos no solo tengan una salida exitosa o un exit, como se dice aquí del negocio, sino que cualquier estructuración que hagamos nos permita, en el caso que sea necesario, cambiar de rumbo. Me explico mejor. Si este proyecto es un proyecto de venta y mañana nos damos cuenta que el mercado cae y que nos toca cambiar a un proyecto de renta, que la flexibilidad del proyecto nos la permita absorber de la mejor forma. O, yéndonos un poquito más atrás, si nos damos cuenta que no hay mercado, y si bien nosotros compramos este terreno más por su uso que por su cambio, y nos damos cuenta que el mercado de bienes sube y la valoración del terreno es mayor para el cambio que para el uso, a corto plazo nosotros podemos vender un terreno que fue comprado hace algún tiempo bajo condiciones especiales y poder garantizar en un corto plazo a un inversionista un incremento inmediato de su rentabilidad. Siempre estamos buscando, como te digo, proyectos que sean flexibles. No proyectos que no tengan ese éxito, no tengan esa salida del negocio en caso que las condiciones del mercado o las condiciones macroeconómicas se compliquen, Miguel Antonio. Como te digo, es un proyectito casi de 2 hectáreas. Es una zona nueva. Este es un proyecto que el desarrollador lo comprometió a finales del 2018. Nosotros captamos con nuestros inversionistas, levantamos el dinero, compramos el el terreno en noviembre del 2019 y coincidentemente este centro comercial que está al lado de este sector fue comprado por un grupo canadiense. El dato que nosotros valoramos el terreno con la institución financiera, tuvimos un incremento casi del 7% solo en el valor del costo, más bien dicho, en el valor del bien. O sea, la plusvalía que nos generó esta inversión fue muy atractiva para que nuestro proyecto ya tenga ese incremento o esa plusvalía a un corto plazo. Proyectito de $40 millones, viene siendo apalancado 8 millones a través de equity y un crédito bancario de 25 millones. Aquí hay un punto muy interesante. Nosotros acá no pensamos llegar y endeudar al proyecto con sus 25 millones. Lo que queremos sacar es una línea de crédito que nos permita ir construyendo paulatinamente, de forma paramétrica, conforme el mercado va absorbiendo el producto. O sea, no queremos construir todo de una, sino conforme la velocidad del mercado me la va pidiendo, yo voy entregando esas unidades. Esto básicamente es un análisis muy interesante porque te permite enfocar a una evaluación comercial más por el tiempo, o sea, por la velocidad de venta, que por el volumen de venta. Esto te garantiza, sobre todo, que tú puedes sacar un producto a un precio y lo puedes ganar o incrementar sostenidamente en el tiempo, a diferencia que si tú sacas un producto caro, que no lo puedas bajar en el tiempo. O sea, eso, la experiencia sobre todo que tienen ustedes como agentes inmobiliarios, nos ha facilitado para poder entender la dinámica de lo que significa esta realidad de lo que pasa aquí en el mercado. Este proyectito, como te decía, con syndication, que es un proyecto donde tenemos que levantar casi 8 millones de dólares, un retorno preferencial del 7%, un 25% de TIR anual y casi un 51% de retorno de la inversión en los 3.8, 3.9 3.9 años del proyecto. Es un proyecto muy, muy atractivo. Como te digo, aquí tenemos todavía una ventana, puede ser un comercial de unos 400, 500 mil dólares para poder colocar si en este panel hay alguno de los inversionistas interesado. Nosotros la distribución que hacemos en el proyecto es a través de una cascada donde primero pagamos el capital de los inversionistas, luego pagamos el 7% o el interés preferencial. Una vez que hemos pagado, cumplido la obligación,
nosotros como promotores nos hacemos un pago extra, ¿sí? Para después ya comenzar a repartir el sobrante. ¿Qué significa el sobrante? Que si yo tengo hasta un 10% de retorno, el promotor se lleva el 35% y el propietario, el accionista capitalista el 65%. Si mi gestión es eficiente y excelente y el retorno anual pasa del 10%, hacemos un split de un 50-50%. O sea, básicamente en un promedio para un proyecto normal, cumpliendo con el 51% de retorno de la inversión, sin llegar a mayorar o a la efectividad del proyecto, el capitalista o los socios capitalistas se quedan con un 70% y los operadores nos quedamos aproximadamente con un 30%. Este es un modelo de negocio que viene ganando mucha fuerza aquí, sobre todo en el sur de la Florida, mi querido Antonio, porque esto permite, al nosotros ser parte activa del resultado final, ¿sí? Cuidar al céntimo lo que pasa con las inversiones. O sea, nosotros tenemos nuestra rentabilidad no por la operación, sino básicamente por el resultado final. O sea, compartimos el resultado final y somos socios básicamente del proyecto. Es algo muy, muy interesante. Hacemos un control exhaustivo, o sea, no le dejamos al promotor solo. Estamos controlando todas las variables de éxito, llámese el plazo, el costo. Estamos haciendo reuniones, inclusive paulatinamente, porque no nos interesa que se nos desvíe. Nosotros tenemos un ofrecimiento de retorno para los inversionistas y no me interesa que eso se me dilate. A mí lo que me interesa es devolver capital. Lo primero, devolver capital a los inversionistas, porque no te olvides que el capital de los inversionistas es un capital caro. Yo estoy pagando el 7% de un retorno preferencial versus un 4 o un 5% que yo pago en la banca formal. Pues mientras más rápido devuelve ese capital, es mucho más atractivo para los resultados finales del proyecto. Por último, mucha gente me ha preguntado, pero ¿qué pasa con el mercado? O sea, Jaime, antes de que sigas, tenía alguna pregunta sobre el proyecto de Orlando, si podrías confirmar cuánto tiempo es, cuándo empezó y cuándo tiene proyectado a terminarse. Y bueno, como siempre, estos porcentajes o estos rendimientos son rendimientos esperados, no son garantizados, que es bueno remarcarlos, ¿verdad? Que como todo proyecto tiene su riesgo. exactamente. O sea, son retornos comprometidos, sobre todo el retorno preferencial es un retorno comprometido, pero lógicamente tiene que ser bajo las condiciones normales de mercado, ¿sí? Y bajo las condiciones normales de un plan de negocio. El variable siempre va a ser el final, pero este es un retorno más comprometido, no digamos garantizado, sino más comprometido. Este proyecto partió en diciembre del año pasado, continúa normal bajo los parámetros. Tenemos un desfase de unos 20 días aproximadamente. Creemos que esto vamos a recuperar en la etapa de construcción. Este desfase que tenemos por el cierre del municipio de Wesley Chapel. O sea, lastimosamente con el COVID, con el lockdown, se cerró el municipio y estuvimos parados algún tiempo. Y básicamente ese es el atraso que tenemos. Posiblemente en las próximas 5 semanas vamos a salir ya con el producto al mercado. Queremos, o sea, la curiosidad que tenemos saber cómo el mercado va a absorber este producto. Sobre todo dándonos cuenta que el inventario en Wesley Chapel de townhomes se acabó. O sea, los grandes constructores pararon. Este rato el mercado se activó de tal forma, sobre todo con la bajada de la gente del norte. No sé si tú sabes ese efecto, sabes a lo mejor más que yo, que está bajando la gente del norte. Sí, claro que sí, sí. De Nueva York a la Florida, donde más búsquedas están haciendo y quieren venir para acá los neoyorquinos, por temas del COVID, por temas impositivos, que Florida no tiene el state tax y los neoyorquinos sí. Bueno, esos son uno de los incentivos por los cuales quieren venir para acá. El otro día justo hablaba con un agente de Avanti de mucha experiencia y me decía que básicamente lo que está buscando esta gente es el haber descubierto que ya no tienen que estar trabajando de forma presencial. Dislocarse para la Florida, por lo que tú decías, justo por la parte impositiva, y sobre todo por la calidad de vida.
Tú sabes, aquí en la Florida vivimos en un paraíso. A diferencia de lo que pasa por el norte, las condiciones climáticas adversas siempre generan esos malestares. Entonces, ese es un factor que ha llegado a acabar con el poco inventario, y sobre todo en ciudades satélites. Esta ciudad es una ciudad que queda en las afueras de Tampa, una ciudad muy bien ubicada, con todas las facilidades, y tienes a 15 minutos del aeropuerto. O sea, son cosas interesantes, son productos innovadores y son sobre todo áreas. ¿Cuándo está proyectado terminarse, Jaime? O sea, Esto está proyectado para el 2022. vale. O sea que son como 3 años aproximadamente. Lleva 3 años, sí. 3 años. Okay. Lo Yo interesante, también, es que, lo sí. interesante es que de acuerdo al modelo de negocio que te comentaba hace un minuto, nosotros comenzamos o construimos por partes. ¿Ok? Yo endeudo el proyecto por participaciones. No voy a endeudar el proyecto por toda su magnitud, sino yo endeudo el proyecto a través de una línea de crédito, perdón. Entonces eso me va a permitir llegar a un punto donde yo pueda devolver el capital a los inversionistas a corto plazo. O sea, de acuerdo a mi proyección, yo estaría devolviendo el capital el próximo año en marzo o abril. Como te decía, eso para mí es un éxito porque estoy bajando un costo caro. Para mí el inversionista es necesario porque el banco no me presta el 100%. Pero a nivel de eficiencia económica, a nivel de rentabilidad, es ineficiente porque yo estoy pagando un 7% a un inversionista versus un 5 o un 4% a una banca formal, básicamente. Jaime, si vuelves otra vez a la lámina del rendimiento del proyecto, yo me acuerdo que cuando estábamos analizando el proyecto, bueno, ¿por qué uno podría participar en este tipo de proyectos que tienen un retorno esperado de un 25% anualizado? ¿Por qué no invertirlo en unos apartamentos de inversión, que es algo muy eh, típico, sobre todo para el inversionista que está comenzando y que uno puede obtener en esas inversiones alrededor de un 10%, bueno, entre un 7 y un 11% a lo mejor de rentabilidad anual? Aquí tienes un 25% proyectado. O sea, hay más riesgo. ¿Por qué sería atractivo colocar tu inversión en esta inversión en contraposición con algo, una inversión donde uno tiene el título de propiedad, donde uno tiene su inquilino, tiene más manejo de operación, como siempre, a mayor rentabilidad, pues hay un riesgo mayor? Cuéntanos a ver cómo uno podría Ahora, comparar eso y tomar una decisión en ese sentido. oye, ese es un punto muy interesante y lo hemos venido hablando con nuestros socios. Cada vez más el inversionista, sobre todo latinoamericano, se ha vuelto un inversionista más sofisticado. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? La inversión la hacían a nivel de una unidad propia, una unidad que la rentaban o trataban de sacar una plusvalía en un periodo de tiempo. La diferencia entre nuestro modelo de negocio y ese modelo de negocio antiguo es que tú estás en el nuestro delegando la operatividad a alguien que está al frente del negocio, alguien que está cuidando esa inversión. Al revés, cuando tú compras eso, puedes delegar a una tercera persona, pero siempre vas a tener la operatividad dentro de tu día a día. Y eso es muy difícil. O sea, operar un negocio de lejos es muy, muy difícil. Aquí, en base a los instrumentos legales, tú estás controlando o eres dueño de una parte de la sociedad con tus beneficios, con tus derechos y obligaciones, lógicamente. Allá todos los beneficios pueden irse destruyendo si por ABC razón compraste una mala propiedad o la persona que te administra la propiedad a lo mejor no está de acuerdo, o el inquilino. O sea, hay muchas variables que te pueden quitar la rentabilidad deseada. Acá no, aquí tú colocas la plata y nosotros lo que hacemos es administrar tu negocio o tu inversión y reportarte. Y encima más tienes la ventaja que son inversiones, si bien no son reguladas, pero sí son reportadas con el Security Exchange Commission. Es la mayor ventaja que le veo acá. No te escucho, Antonio.
desconectó. Hay unas preguntas que están haciendo aquí en el chat. No sé si las quieres dejar para el final o las respondemos ahora. ¿Qué prefieres? Vamos respondiéndole una vez. Bueno, aquí pregunta Juan Erazo que ¿cuál es la garantía real que tiene el inversionista sobre su inversión? ¿Cuál es el riesgo para el inversionista? ¿Qué pasa si el developer no cumple con la construcción? ¿Qué pasa si el dinero del apalancamiento, préstamo del banco, no es suficiente para terminar el proyecto? ¿Quién le responde al inversionista? Sí, bueno, básicamente muchas de esas preguntas pueden estar respondidas en este modelo. Nosotros, al ser el puente entre las dos partes, controlamos, ¿sí? Y tenemos no solo el control operativo, sino también el control legal de la estructura de negocio. Si mañana, por esa razón, el desarrollador, que pasa, como te decía desde el inicio, a ser un commodity, no me cumple con las leyes del negocio, yo tengo la capacidad legal de prescindir de ese desarrollador e inclusive colocar otro desarrollador. ¿Sí? Ese es un poder que tenemos nosotros para poder controlar la inversión o el capital invertido a través de nosotros. La garantía es un negocio, son socios de un negocio. La garantía de un terreno, lógicamente, es un tangible. Es un terreno que si bien se adquirió a un valor, este momento ya tiene una apreciación porque el promotor, bajo su propio riesgo, ha venido invirtiendo en un proyecto sobre esa propiedad. Entonces, el proyecto, cuando el inversionista entra, ya no cuesta, como has dicho, el terreno, ya no cuesta lo mismo, porque ya no solo es un terreno, ya es un proyecto de negocio. Esas son las garantías inmediatas que tiene el inversionista. Ahora, si tú me hablas de riesgo, lógicamente, el negocio inmobiliario no es un riesgo, perdón, no es un activo líquido y genera siempre un riesgo porque los retornos son a largo plazo. Ahora, lo que te comentaba, el riesgo básico de mercado, nosotros nos cubrimos al tener varios exits o varias salidas del negocio. O sea, no solo jugar a ganador en una de las alternativas, sino presentar un plan de negocio como este proyecto de Wesley Chapel, que es la venta de 190 unidades, pero también dejar la alternativa que si el mercado cambia o da un giro, nosotros podríamos rentar esas unidades o hacer un multifamily de renta o vender la propiedad en sí sin construir absolutamente nada. ¿Qué es lo interesante? Un poco regresando a la pregunta que hacía uno de los participantes, ¿qué pasa con el COVID? Nosotros aquí estuvimos inclusive en el proyecto de Wesley Chapel analizando hace 2 meses atrás la posibilidad de generar no la venta, sino la renta. Y con lo que nos hemos dado cuenta, de acuerdo al comportamiento del mercado, oye, la venta este rato está en auge. O sea, cosas que no se había visto antes. Todo el mundo pensaba que iba a haber un crash, que iba a haber una complicación en cuanto al mercado de compra y venta, pero no. El mercado ha respondido muy bien. Sabíamos que venía algo así porque no es una crisis tanto económica relacionada con un quiebre económico, sino es más una crisis de sociabilización. Lógicamente hay mucho desempleo, pero como te decía, bajo el segmento al cual estamos actuando, es gente que sigue manteniendo su trabajo, es gente profesional, es gente que tiene acceso al crédito. Vale. Aquí hay otra de las preguntas, dice Roberto Besiquín, ¿por qué prefiere pagarle el 7% al inversionista en lugar de pagarle el 4% al banco? Es decir, ¿cuál es su ventaja de invitar inversionistas en vez de usar créditos bancarios? Por lo que te comentaba hace un rato, lastimosamente, para yo poder acceder a un crédito bancario, tengo que tener al menos un respaldo de un 30%. Pues el banco no te va a financiar toda la operación. Pues yo necesito captar ese 30%, comprar una propiedad, comprar un activo, estructurar un proyecto para poder acceder al crédito bancario. Por eso, en nuestro modelo de negocio, lo principal es devolver el capital de los inversionistas. O sea, hacer un switch. Una vez que yo tengo un crédito bancario o una línea de crédito bancaria, poder cambiar ese capital de inversión o poderle reemplazar por un apalancamiento más financiero. Lógicamente, esa es la lógica. Vale.
Aquí hay otra pregunta y después yo creo que podemos seguir con la exposición. Vamos a hacer esta última y seguimos. Pregunta Martín Nadal, ¿cuál es la inversión mínima? ¿Cómo es la parte impositiva para inversores extranjeros para la operativa que hay que hacer una cuenta en los Estados Unidos? ¿Cómo se transfiere el dinero si no está bancarizado? Bueno, el dinero tiene que estar bancarizado de cualquier forma. O sea, nosotros no podemos recibir dinero si no está bancarizado. O sea, nosotros no podemos acceder a eso. O sea, aquí cumplimos con todos los parámetros mínimos para los inversionistas. Nosotros hacemos, antes del inversionista venir a colocar el dinero en nuestros proyectos, lo hacemos un due diligence. Evaluamos a ese inversionista porque lastimosamente se ha visto que un lunar o un mal inversionista puede traer un paro para todo el resto de inversionistas. Entonces, cuidamos mucho a través del due diligence previo a que el inversionista sea aceptado dentro de nuestro negocio. O sea, aquí no solo necesitas venir con dinero, sino con dinero y con todo el bagaje que te respalda para que el inversionista pueda ser acreditado. Ahora, lo que me decías tú de la estructura del negocio, me decías de la sociedad. Bueno, ¿cuál es la inversión mínima? Es lo que preguntaban y cómo es la parte impositiva. Sí, bueno, eso de la parte impositiva, eso depende mucho de cada uno de los inversionistas. Sí. Ahora hay alternativas, crear una compañía limitada, crear una corporación, pero eso ya es un poco un tema que yo le dejo a los contadores. No me gustaría meterme en esa realidad. Bueno, yo creo que podemos seguir adelante con esta parte del mercado por el respeto del tiempo de los oyentes y después podemos quedarnos todos los que quieran en la parte de las preguntas y respuestas. Lo que te comentaba, o sea, mucha gente me decía, oye, tu modelo de negocio es fantástico, es interesantísimo para condiciones normales de mercado. ¿Qué pasa ahora con esto del COVID? Oye, estaba viendo información justo el día de hoy y quería compartir con todas las personas que están presentes. Déjame poner nada más de enlace. Esta es la curva, ¿sí? De cómo se ha apreciado, o más bien dicho, ha aumentado el número de ventas promedio en un periodo de 4 semanas. Esto está cerrado al 26 de julio. Si tú te das cuenta, aquí se sabía ya, y tú debes saber muy bien por tu experiencia, que esto no era muy real, porque esto era una respuesta a todas las ventas previas que se habían dado antes. Pues aquí nada más habían cierres. Pero esta de acá sí es súper real. O sea, nos damos cuenta que el mercado inmobiliario ha absorbido la posibilidad de los créditos inmobiliarios o de la facilidad para los créditos inmobiliarios y se viene vendiendo sin ningún problema. Leía también que comparando el número de hipotecas que se tiene o que se está dando en este momento, a esa fecha que tú tienes la gráfica, comparado con el año pasado, las aplicaciones han aumentado un 21.5% aproximadamente. O sea, el mercado del bien raíz americano se viene desarrollando, se viene engrosando y se proyecta de la mejor forma. Si tú ves aquí, el precio promedio ha aumentado. ¿Por qué? Porque ha bajado los inventarios. Cada vez hay menos producto y hay un mercado local, ¿sí? Local americano para promedios que van de 300 y 325. Esto en la Florida está alrededor de un valor promedio de unos $250,000 aproximadamente. Y por último, este es algo muy interesante. En este momento se está comercializando a un valor de venta de casi el 99% del valor solicitado por el vendedor. ¿Sí? El año pasado, a esta misma fecha, se llegaba casi a un 98%. O sea, me piden un valor, este trato se está cerrando casi al 100% del valor pedido, la unidad. O sea, te da una estabilidad, te da ¿cómo se llama? Un respaldo que la inversión inmobiliaria va de la mejor forma. También el otro día oía que la Fed va a continuar con estos estímulos hasta finales del 2021. Eso nos va a ayudar mucho en el proyecto de Wesley Chapel y sobre todo en consolidar este modelo de negocio que es el que estamos presentando, mi querido Antonio. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues por ahora, bueno,
¿Ya terminaste con la presentación del mercado o tienes alguna cosa más? Sí, no, básicamente eso era la... Ok, vale. No, pero si querías dejar de compartir la pantalla y ya, Sí, sí, eh, sí. ya nos quedamos aquí conversando y atendiendo a las preguntas de... Ok. Pues preguntan también si hay un trust o un escrow en el proyecto, pregunta Ari Bonilla. No, nosotros creamos el escrow hasta que parte el negocio. Como por lo general se demora un ciclo de 3 meses en levantar el capital, los primeros dineros entran a un escrow hasta que se crea la empresa. La empresa tiene ¿cómo se llama? Sus documentos operativos que rigen al negocio y el control nuestro hacia todo lo que es el manejo de esas inversiones. Vale, bueno, yo sigo animando a la gente que si quieren hacer preguntas, también ahora les podemos abrir el micrófono, que si alguien le quiere dar la opción de levantar la mano, con todo gusto le podemos abrir el micrófono y así aclaramos cualquier duda que tenga, que siempre a veces es mucho más fácil preguntarlas a viva voz que escribiendo. Pues Ari sigue, Lilia pregunta si podemos tener una presentación más privada o con la gente que esté interesada. Por supuesto que sí, tanto Claro. como yo podemos ayudarlos y aclarar cualquier duda que tenga sobre este proyecto inmobiliario de Tampa o cualquier otro que venga en el futuro. Por ahora no veo más preguntas. Yo lo que podría agregar en la parte de la fortaleza del mercado inmobiliario es que hay sobre todo la gente lo comparamos mucho con el crash del 2008, que fue una crisis inmobiliaria. En aquel momento habían 5 millones de exceso de inventario de propiedades a nivel nacional y en este momento hay un déficit de 2.5 millones de viviendas. Entonces, a la vez poca oferta, hace que los precios no, se mantengan bastante fuertes e incluso en algunos segmentos están subiendo porque hay muchos compradores que unido esto a que las tasas hipotecarias están en mínimos históricos, el que tenga un buen trabajo, el que no su sector no se haya visto afectado por esta situación sanitaria, pues la verdad que es un buen momento para adquirir un préstamo hipotecario, porque nunca ha estado tan bajas las tasas hipotecarias. Entonces, todos estos factores ayudan a que el sector de inmobiliario se encuentre fuerte en estos momentos, la verdad, ¿no? Y otra cosa que podría agregar es que el 50% de las propiedades en los Estados Unidos tienen un 50% de equity o de plusvalía. Entonces nadie va a dejar perder su casa ni va a haber un mar de foreclosure como hubo en el 2008 porque las casas tienen plusvalía, cosa que no había en aquel momento. Acá hay un tema muy interesante que hablábamos el otro día con unos amigos. El sistema americano, cuando cae fuertemente, pero se robustece y nunca vuelve a caer en la misma línea, ¿sí? O sea, en eso aquí son muy expertos para cerrar todas las brechas y evitar que esos problemas se vuelvan a repetir. Me vuelvan a repetir, Ahora, la verdad que sí se aprende. y este rato tú ves un sistema súper robusto, un sistema súper estructurado, robusto, con inversiones que van de la mano, no solo aquí en la Florida, sino se están ya inclusive comercializando a nivel de Latinoamérica inversiones en Texas. Ahora, otro de los factores interesantes que hablaba con un grupo de inversionistas del otro día que les daba una charla, sobre todo en Chile, les decía, este rato, ¿dónde colocas dinero? O sea, si tú tienes unos excedentes, si tú tienes dinero en tus propios territorios, ¿dónde colocas? Este rato, el único país que te da las ventajas de una garantía de colocación es los Estados Unidos. Y hemos visto reflejado en lo que ha pasado en estos meses con el lockdown. ¿Sí? Sabemos que hay políticas, sabemos que estamos en un año electoral, sabemos que hay mucha, ¿cómo te puedo decir? Mucho populismo de por medio, pero también es una economía que si bien se está endeudando bastante, también responde a largo plazo. Tú sabes que aquí todo funciona en base al consumo. El rato que se cierre el consumo, este país no funciona. Y tú puedes haberte visto que ahora con este lockdown todos trabajábamos, todos veníamos a trabajar. O sea, la gente aquí no puede dejar de comer, no puede dejar de trabajar. Entonces, lastimosamente, o mejor, no lastimosamente,
sino las oportunidades de negocio que se abren aquí a nivel de Estados Unidos son las únicas que te pueden garantizar un rendimiento bajo las leyes y bajo los parámetros normales para que tú puedas colocar tu dinero a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, y ahora como la mayoría de nuestra audiencia es latinoamericana, todos tienen experiencia, bueno, con la parte de la devaluación de las monedas. Lastimosamente, pues es una historia que se repite en los países latinoamericanos, así que nosotros siempre animamos a que protejan su patrimonio en moneda dura y que se protejan ante este tipo de devaluaciones. Aquí hay otra pregunta que hace Juan Pablo Correa que dice, ¿cómo eligen a los desarrolladores? Y bueno, nos da las gracias que nos dice que es una buena exposición. Sí, bueno, básicamente relacionado con su experiencia, con el producto que te traen a la mesa, porque nosotros no salimos a buscar el producto, ellos nos traen el producto. Que el producto tenga las condiciones que te había mencionado, que sea un producto donde el terreno ocupa cierto porcentaje de acuerdo a los parámetros, que sea un terreno que sea adquirido o esté comprometido más para el uso que para el cambio, que tenga el desarrollador un profile impecable, porque eso nos ayuda inclusive a poder endeudar el proyecto y sobre todo que tenga experiencia, o sea, básicamente que tenga experiencia, Antonio. Vale. Aquí Juan Erazo nos hace otra pregunta que dice, ¿nos podrían dar un ejemplo de cuándo sería el mínimo de inversión y en qué plazo se hace? Igualmente, ¿cuál es el break-even del proyecto en dinero y porcentaje para arrancar el proyecto? Bueno, el break-even ya llegamos. O sea, nosotros teníamos equity por 8 millones. Con ese equity estamos pagando la propiedad que está totalmente comprada, es una garantía para el inversionista. Y el resto de dinero colocando toda la estructuración del proyecto. Por eso que les decía, la garantía que tiene un inversionista es que el proyecto no esté endeudado. Si mañana, Dios no quiera, se va todo para abajo, no tienes que estar cubriendo intereses bancarios que se te pueden ir para encima, sino tienes una propiedad como garantía que lo único que va a adquirir es plusvalía, porque si bien compraste una propiedad en condiciones ventajosas, que es lo que siempre buscamos, ese apalancamiento, esa seguridad, también tú has invertido y esa inversión de un producto, de un negocio, vale mucho más que si el terreno fuera totalmente vacío. O sea, en pocas palabras, aquí tú tienes una garantía para el inversionista, un control al promotor, un modelo de negocio estructurado y sobre todo algo muy importante que cumple con las leyes de valores. Yo lo único que sí recomiendo a la gente que nos está viendo, que cuando vayan a invertir aquí en los Estados Unidos, inviertan en proyectos que cumplan con la regulación de valores, de la ley de valores. Eso garantiza, o más bien dicho, no garantiza, eso da una tranquilidad para que el inversionista pueda recuperar su capital. Se ha visto muchas cosas aquí en la Florida, perdón, permiso, y eso es uno de los mayores consejos que yo doy a los inversionistas y a la gente que nos escucha. Vale. Aquí, bueno, Lilia tiene dos preguntas. ¿Recomiendan invertir en estos proyectos afuera de Miami? Que ya fue una de las cosas que tú comentaste al principio, pero si lo puedes volver a comentar. ¿Y qué pasa con la parte de la liquidez? Si alguien tiene una necesidad de liquidez, ¿se puede retirar antes del proyecto? Sabes que lastimosamente no. Eso sí es uno de los problemas que tienen estos vehículos financieros, que no son líquidos. Lógicamente se puede conseguir a alguien o sacar a alguien que quiera comprar su participación, pero no es una obligación de nuestra parte poder garantizar eso. Justo para evitar eso es que nosotros necesitamos tener inversionistas acreditados, que tengan un patrimonio sólido y que tengan ingresos sólidos que les permita a ellos proyectarse a 2, a 3, o a 4 o a 7 años, básicamente para bajar ese riesgo. Ahora, ¿por qué nosotros salimos del sur de la Florida? Aquí las rentabilidades ya no te permiten llegar a comprometer o a cumplir con ciertas proyecciones. El mercado está demasiado consolidado. El costo de construcción aquí dentro de Miami o en las áreas aledañas es demasiadamente caro. Las propiedades se han no valorado porque han entrado en un proceso de especulación. Entonces, es trato de desarrollar proyectos que te permitan tener mayor rentabilidad, proyectos que puedan ser bien administrados, lógicamente van a estar fuera del sur de la Florida. Y tú te das cuenta, lo que te presenté al inicio, no sé si me permites solo compartir la pantalla, que es algo muy interesante.
lo que te comentaba, a ver, acá está esto. No sé si lo estás viendo. Sí, sí, la estamos viendo, sí. Ya, lo que te comentaba, que es lo interesante, que fuera del sur de la Florida, las, ¿cómo se llama? Las apreciaciones de las propiedades son mucho mayores. Si tú te das cuenta, el promedio en la Florida es de 5.7. Y los lugares donde nosotros estamos trabajando llegan casi al 10%. Eso es otra garantía para el inversionista que está colocando su dinero a largo plazo. Porque no te olvides que muchos de los inversionistas que participan como con capital en el proyecto también pueden adquirir esas unidades. ¿Sí? Entonces tendrían un gano doble porque están comprando propiedades, Claro. ¿sí? A un valor inicial de desarrollo y con estas valoraciones pueden o alquilarlas o venderles a largo plazo. O sea, es un doble nexo que tienen contra el proyecto de inversión. Vale. Oye, no veo más preguntas por aquí, Jaime. Yo te agradezco tu exposición. Les quiero recordar a todos que les vamos a hacer llegar la exposición que hemos hecho hoy. Los que llegaron por el lado de Jaime, pues Jaime se las enviará. Los que llegaron por mi lado, pues yo se las enviaré. También tendrán disponible esta misma seminario, estará colgado en mi canal de YouTube, Antonio Mea Realtor. Le pasaremos el enlace para si lo quieren ver con un socio, un familiar, o hay alguna duda y quieren volver a repasarla, pues la van a poder volver a ver. Yo lo que les quiero comentar es que, bueno, que aquí estamos Jaime y yo, para atender sus necesidades de inversión. Cada inversionista tiene sus objetivos financieros y tiene su riesgo. Nuestro trabajo es asesorarlo y darle las mejores opciones de inversión inmobiliarias para que se sientan conforme con el riesgo y con la inversión que van a hacer. Yo te agradezco, mi querido Antonio. Una delicia poder compartir, ya te digo, un seminario de esta forma, desde mi escritorio, con mi agüita de una forma muy, muy, muy cómoda. Esa es la nueva... Digamos, a toda Latinoamérica aquí es algo que a mí me sorprende cada vez que lo hago, la verdad. La nueva vía, la nueva modernidad que nos ha tocado vivir. Pero bueno, es una posibilidad para poder compartir con gente de afuera. Te agradezco de todo corazón y aquí estamos siempre a las órdenes. Siempre vamos a tener producto garantizado, producto bueno. Vamos a cuidar de los inversionistas. Somos muy profesionales. El grupo tiene más de 40 años en el mercado y venimos haciendo las cosas como tienen que ser hechas, mi querido Antonio. Nosotros no jugamos. Claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos y espero que haya sido de mucho valor esta exposición y los animo a que sigan participando en los seminarios. Yo normalmente doy uno a la semana, normalmente son los jueves a esta hora con diferentes invitados de la calidad como el de Jaime, y así todos nos podemos ir sabiendo más sobre cómo es el mercado de inversión inmobiliaria aquí en la Florida. Así que bueno, muy buenas tardes y gracias a todos. Gracias. Hasta luego.